Fíjate, para mí la adicción, yo siempre que hablo de adicción cojo la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde nos dice que, que muchas veces para la sociedad todo el mundo habla de adicción o de estás enganchado muy rápidamente, ¿no? Y si supieran que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es la necesidad de consumir una sustancia, y ahora como hay una nueva clasificación, la de las adicciones comportamentales, ¿no? O repetir o hacer una actividad para calmar el malestar que provoca no hacerla, claro, la gente se queda así como, joder, qué complicado, ¿no? Como el pez que se muerde la cola, ¿no? Es lo más duro que les explico yo a los chavales cuando hablo con ellos, es decir, no es una cuestión de voluntaria, es la necesidad, o sea, necesitas drogarte, aunque eso te esté matando, ¿no? Para calmar el malestar que te provoca el no consumir, ¿no? Totalmente. A mí cuando me preguntan por la adicción, doy una respuesta al principio un poco más técnica, que si es una enfermedad multifactorial, que depende de varios factores, en una gran parte es algo genético, ¿vale? Y también depende de la edad con la que se empieza a consumir y va muchísimo en la persona, Claro. porque al final tapan muchas inseguridades, miedo, traumas y al principio la connotación que yo más destaco siempre, y también porque consumí hace mucho tiempo, pues es que tapa todo ese tipo de inseguridades, de miedo, es muy social al principio, pero termina jodiéndote la vida, como se suele decir. Claro, fíjate, ¿eh? De una definición técnica a toda la cantidad de factores que influyen dentro o alrededor del individuo, ¿verdad? Totalmente. Factores sociales, todo ese tipo de cosas, sí, sí. Pues eso es el problema que mucha gente en la sociedad no entiende bien. Es decir, la adicción pues es un vicio, ¿no? Nos han dicho a nosotros en nuestra época, ¿no? Es un vicio o es que no tienes fuerza de voluntad, o es que, claro, cuando lo llevas al plano de enfermedad, como has dicho, es donde la gente tiene que empezar a entender Claro. que Y si, por eso existen los tratamientos. y si cuando se desarrolla la enfermedad nos saliese un bulto o se nos decolorara la piel o se nos cae el pelo, pues todos lo creeríamos rápidamente, nadie hablaría de vicio, nadie hablaría de estos estereotipos que están montados en torno a la enfermedad, pero cómo se lleva por dentro y la persona aparentemente pues trabaja o se relaciona socialmente O queda campeón olímpico. o queda campeón olímpico, nunca mejor dicho, pues claro, cuesta mucho trabajo de hacer entender y dotar a las personas, tanto al usuario como a los familiares, de esa conciencia de enfermedad que tratamos de inculcar día a día. Sí, ¿no? Y que por eso es tan necesario el tratamiento. Súper necesario. Pues sobre la edad de consumo, sobre el inicio, yo me acuerdo, yo consumí mi primera sustancia a los 14 años, creo que fue. En este caso fue droga legal, fue el alcohol, y luego sí que en el instituto yo comencé a fumar hachís. Me acuerdo que era la época del hachís. A mí no me sentaba muy bien, la verdad, no era una droga que yo consideré como droga estrella. Sin embargo, el alcohol sí que fue lo primero que consumí, fue cerveza con gaseosa, me acuerdo. Y yo sé que ya a partir de ahí las cosas no empezaron a ir bien. Curiosamente, cómo influye, ¿no? el inicio temprano en el consumo, ¿verdad? Pero al final es una edad en la que el cerebro es muy maduro y donde se van generando ya unos hábitos que sobre todo lo que hacen es resaltar esa inmadurez durante el largo periodo que dura el consumo y que claro que hacen que la persona nunca llegue a encontrarse tal y como es sin consumo. Y como, fíjate, a mí lo que me dijeron en el tratamiento, que es lo mismo que decimos aquí, es la persona que empieza a consumir con 14 años, pero se ingresa con 34, tiene 20 años en los que no ha madurado. Totalmente. O sea, con 34 años tienes casi esa mentalidad. Es uno de los factores también que hay que tener en cuenta, ¿no? La inmadurez, ¿no? Emocional. Totalmente. Cuando empiezan un proceso de recuperación en el centro, pues vuelven a tener esas pataletas, esa inmadurez de la que estamos nombrando varias veces, que sí es cierto que no dura esos 20 años de maduración. Sí, que luego se madura Porque antes. si no sería bueno. Pues llega con ese retardo madurativo, es verdad. Sí. Y además es muy reseñable. Pero gracias a Dios es algo que se recupera relativamente pronto y que ese deterioro cognitivo, esos 20 años que digamos de inmadurez, se recupera con facilidad siempre y cuando se vayan haciendo las cosas con una metodología y totalmente estructurada. Eso para que la gente lo entienda, es decir, que si se empieza a consumir tempranamente, va a haber un retardo madurativo que luego va a influir luego en la recuperación, pues porque lo primero que hay que hacer, aparte de abandonar el consumo, luego es ir reestructurando esa madurez emocional. Totalmente, y también depende del tipo de consumo. Claro. Hoy día, pues hace 20 años, quizás pues lo más normal era empezar por el alcohol, por el tóxico legal, que para mí es el más peligroso,
pero evidentemente hoy día se está imponiendo muchísimo el consumo de porros de hachís. Marihuana, ¿vale? ¿no? Marihuana, hachís. Y esto sí que es muy, muy, muy abrasivo a nivel cognitivo. Y bueno, por desgracia tenemos los psiquiátricos llenos atestados de chavales que han perdido la capacidad de dirigir su vida. ¿Tú has visto como profesional una petición de ayuda de gente más joven por el uso de la marihuana? Nos llueven las peticiones. Lo que pasa es que a nivel legal, pues hasta que no sean mayor de edad no podemos atenderlo. Claro. Pero nos llaman los padres desesperados, tanto con el hachís como con las nuevas tecnologías. Con la nueva tecnología. Otro gran problema al que nos encontramos Pues hoy día. Por eso cuando hablamos de adicción, ¿a qué edad se empieza a consumir? Bueno, pues también habría que hacer una diferencia de adicción con sustancia y adicción sin sustancia, que quizás son más nuevas, pero que están también imponiéndose de una manera impresionante. Es verdad, que las familias están muy preocupadas porque al final les regalan el teléfono, el smartphone, ¿no? El videojuego, ¿no? Que siempre se empieza a comprar la estación de juego, ¿no? Aquella, para no decir marcas, ¿no? Pero esa estación de videojuegos, ¿no? Con 8 o 9 años ya tienen ahí para jugar y sin ningún tipo de control, ¿no? Y se desarrolla ya dependencia no química desde muy temprana edad, ¿no? Totalmente. Oye, Óscar, si tuviéramos que hablar de alguna droga como la peor, o podríamos, yo te voy a decir lo que pienso, ¿no? Si tenemos que decir cuál es la peor droga, claro, ahí es esa clasificación que hace la sociedad, ¿no? De entre droga blanda, droga dura. Yo desde hace tiempo, desde que me recuperé, yo ya a todas las considero igual de peligrosas, ¿no? Son drogas duras porque todas son capaces de desarrollar dependencia y arruinarte la vida. Pero ¿hay alguna combinación o tú que tratáis más a personas que vienen pidiendo ayuda? Nosotros, por nuestra experiencia, te puedo decir que sin duda alguna las más peligrosas son las legales. Y Las drogas legales. te hablo de alcohol y te hablo de medicación, que siempre que esté recetado por un profesional y tomado en sus dosis, está bien, pero casi siempre existe la automedicación en las personas que desarrollan la adicción. Y para mí son las más peligrosas porque nosotros lo que somos especialistas es en trabajar con las conductas adictivas. Si no modificamos el patrón de comportamiento, es imposible que la persona se pueda recuperar. Claro. Entonces, personas que tienen un problema de adicción con sustancias legales, el alcohol, pues dan una sintomatología de deterioro pues de 20, 30, 40 años de consumo y de conductas adictivas. Evidentemente, trabajar con estas personas es mucho más laborioso, mucho más lento el proceso Y además que se siente como engañadas, ¿sí? Que a mí me lo recetaron, ¿no? totalmente. Que esto, claro, claro, yo cuando me dicen eso a algunas pacientes les digo, pero te recetó una cada 8 horas, no 8 cada hora. Totalmente. Pero claro, ella no sabe o él no sabe cuándo empezaba esa necesidad de consumir. Y además es muy abusivamente. característico, ahora que has nombrado ella, ¿vale? Que el consumo de medicación, por la experiencia... Estadísticamente, ¿no? Estadísticamente es mucho más abusivo en las mujeres que en los hombres, ¿vale? Es verdad, mujeres Pero- de 45 a 55, 60 años. Totalmente. Y al final lo que te he dicho antes, ¿no? Que este tipo de comportamientos y de costumbres y de hábitos, pues al final la persona siempre te dice, bueno, pero yo he tenido niños, he trabajado, he comprado un piso, Llevo en mi casa, claro. también es un consumo que a nivel económico pues no hace tanto daño como otras sustancias ilegales, Claro. que sí se notan bastante en El el bolsillo, deterioro. el deterioro. Y el deterioro, es verdad que antes lo has dicho. El deterioro físico, si saliera, pues yo qué sé, como los Totalmente. pobres heroinómanos, ¿no? En aquella época, los dientes, el deterioro físico, pues enseguida sabe que estás enfermo. Pero no, yo tomo alcohol y pastillas que me da el psiquiatra, además, lo hago en mi casa, ¿no? Que normalmente suele ser la pauta de consumo. Pues por eso te digo que creo que son las más peligrosas, aunque sin quitarle importancia ni A las muchísimo ilegales. menos a las otras sustancias A las ilegales que son muy abrasivas. Pues está muy bien este detalle, que la gente lo sepa, que sobre todo combinación de alcohol, ¿no? Con estas pastillas legales, hipnóticos, benzodiazepinas, todo ese tipo de Eso tiene un deterioro ansiolíticos, pastillas cognitivo para dormir, ¿verdad? impresionante. Además, conozco muchos casos y llegan con un deterioro muy importante, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Bueno, pues aquí les podremos ayudar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre adicciones no químicas y adicciones químicas? La única diferencia que podemos reseñar precisamente desde aquí, desde el tratamiento, es el deterioro cognitivo. Al final hay un deterioro cognitivo con la sustancia que no existe cuando no hay sustancia. Pero todo lo que venimos hablando de conductas adictivas, malos hábitos, etcétera, evidentemente son Son iguales. lo mismo.
Es verdad, sí, la impulsividad, la agresividad cuando le retiras el Cambios de humor. los cambios de humor, ¿verdad? Impresionante. Todo ese tipo de cosas sí que no se diferencian. Las dos terminan haciendo que el usuario, la persona que consume, se aísle de los demás, que son connotaciones muy características. Y bueno, y al final entra pues este autoengaño en el que entra el adicto, ¿no? Que ellos lo venden como una verdad, como una realidad, pero que desde fuera todos notamos que tienen creado un mundo paralelo para seguir consumiendo y para justificar esos consumos Claro. y para aislarse de los demás. O para seguir realizando la actividad, ¿no? Eso es. Antes el huevo o la gallina, ¿no? La pregunta mágica, ¿no? ¿Cómo se genera la adicción, verdad? Es una pregunta que a mí me gusta muchas veces entrar un poquito, ¿vale?, más en faena cuando se responde a esta pregunta, porque depende muchísimo también de cada persona. No es algo que sea fijo para cada una de ellas, porque la personalidad de cada uno de los usuarios es distinta y, como hemos dicho anteriormente, pues depende muchísimo, es algo multifactorial, ¿vale? En la sociedad, la educación, el DNI que tenemos cada uno, porque la persona en su proceso de madurez presenta varias connotaciones como la inseguridad, el miedo, ¿vale?, y traumas que se viven. Y aquí podríamos hablar muchísimo de trauma. Lo que es un trauma para uno no lo es para otro. Para otro, exacto. Y bueno, y ahí donde la adicción hace estragos. A mí me gusta mucho comentar sobre mi vida, ¿no? Porque después de tantos años dices, a ver, ¿qué es lo que me pudo llevar a mí, ¿no? A desarrollar dependencia, ¿no? Y dices, bueno, pues hubo un divorcio en casa, porque sus padres se divorcian, no tienes por qué desarrollar dependencia, ¿no? Pero la forma de vivirlo para mí emocionalmente fue mucha tristeza, mucha rabia, mucho odio que se enquistó ahí durante mucho tiempo. Y cuando consumía sustancias, pues evidentemente no sentía eso. Luego, pues humillaciones, ¿no? Una profesora en el instituto pues sacó a un niño de segundo de GB cuando yo estaba en séptimo para que me enseñara a hacer los cuadros, pues los cuadros los fallaba y los hacía mal por arriba. Y pues esa humillación también me hizo daño en el ego. Claro, es lo que te digo, a lo mejor Y eso a otro le hubiera motivado. a otra persona, claro, otra persona que cuadros. escuche esto dice, bueno, pues valiente tontería puede pasar, ¿no? También cuando hay algún tipo de fallecimiento de familiares, pues algo que Duelos no resueltos. alarman mucho más. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo soy adicto recuperado como tú, pues simplemente fue que no me atrevía a socializar con chicas. Claro, por ejemplo, un beso. Utilizaste el Claro, el consumo. consumo me ayudaba, y cuando conocí el alcohol, pues eso me dio pie a afrontarme en este aspecto, Claro. que muchas veces es un aspecto muy traumático para los hombres o para los adolescentes. Sí, sí, las inseguridades, cómo se ven esas inseguridades, es verdad. Fíjate que la Asociación Española de Patología Dual lo ha dicho, ya lo ha dejado muy claro, que hay una vulnerabilidad genética, ¿no? Que tú puedes, al mismo consumo, dos personas, una puede desarrollar dependencia, no, y lo que decías, ¿no? La forma de vivir las cosas, lo que para uno puede ser algo traumático, para otra persona, ¿no? Y luego de esa persona que es traumático, esa brecha emocional, si vas sumando unas cuantas, claro, ¿cómo te sientes cuando consumes? Eso es lo que yo le digo a la gente, es que a lo mejor el consumo a ti te sienta de una manera, pero es que a mí me aliviaba de algunas cosas, ¿no? Y eso, la repetición de eso. ¿Y tú qué piensas? Porque el doctor Freixa decía, que en paz descanse, ¿no? Todas las personas a la larga, si consumimos, nos convertiremos en adictos. Yo soy de la teoría de que no todo el mundo por consumir se va a convertir en adicto. Yo creo que y el abuso tampoco te convierte en adicto. Yo opino como tú. Yo creo que no todos. Sí, es cierto que quizás un alto porcentaje, y cómo se está desarrollando la sociedad Eso sí. hace que cada vez, creo, que aumente, ¿vale?, el que una persona puede desarrollar una adicción. Pero conozco a personas que tienen una alta tolerancia al consumo que creo que jamás desarrollarían una adicción. No son adictos, simplemente abusan. Además, porque tienen mucha personalidad. ¿Vale? Y esto yo creo que influye mucho en el desarrollo de la enfermedad. De la enfermedad. Hay mucha gente que consideran que ir al psicólogo uno a uno les va a ayudar a recuperarse. Tú y yo venimos de la terapia grupo, ¿no? Sí, totalmente. Tú en tu recuperación hiciste mucha terapia grupo, ¿no? Yo creo que la recuperación idónea, la que nosotros aplicamos aquí en el centro, pues es la combinación, ¿vale?, de la terapia grupal y también, ¿vale?, la psicología o la terapia individual. Pero creo que la una sin la otra no sería buena para la recuperación de una persona. Un buen abordaje sería ese, ¿no? La combinación, ¿no? No un alto porcentaje en la terapia grupal porque funciona como efecto pelo, y es ahí donde la persona no tiene la capacidad de ver el problema en él, pero sí lo ven los demás.
Y empieza ese proceso en el cual me voy identificando con los problemas de los demás y me doy cuenta de que yo también tengo ese problema. Ahí es donde empieza la conciencia de enfermedad. Y luego hay una parte psicológica que hay que abordar, evidentemente. Técnicamente. Yo me acuerdo de mi primera terapia de grupo, que movía las piernas así, y un veterano me paró y me dijo, tienes que hablar. Digo, yo no hablo aquí delante. Si no hablas, no te curas, ¿no? Aquella frase, ¿no? Que se dice, enfermas por la boca o por tal, tienes que curarte también por la boca, no hablando. Sí. Muy importante, ¿no? Que los demás que han pasado por eso te puedan decir que entienden cómo te sientes, pero que también lo que tienes que hacer con ese sentimiento. Además que creo que hay una persona, ¿no? O una pieza fundamental en el proceso de recuperación, en nuestra metodología y en nuestro centro lo aplicamos, que es que dentro de esta terapia de grupo, como bien he reseñado, siempre haya un moderador, además del psicólogo, que haya pasado el proceso de recuperación, que sea una persona recuperada. Es muy importante porque adquiere una capacidad de asociación con la enfermedad de los usuarios que tiene mucha fuerza, tiene mucha creencia, tiene mucha credibilidad, y todo esto hace que la persona se abra y empieza a recuperarse. Y luego el ver que los otros que han hecho ese mismo modelo de tratamiento se están saliendo. Eso también motiva. Claro, combinamos en las terapias grupales tanto las personas que llevan poco tiempo con personas que llevan ya muchos meses recuperándose y que han pasado ese mal inicio, digamos. Muy bien. ¿Has tenido alguna vez a alguien que haya venido y te haya dicho que no puede dejar de consumir? Muchísimas veces. Y que lo haya intentado y cómo se le ayuda en Dos ese caso. Bueno, la mejor forma de ayudar a estas personas es cambiándole por completo el patrón de comportamiento, ¿vale? Te hablo de sueño, te hablo de meterle ejercicio físico, te hablo de meterle unas pautas para que su cabeza, ¿vale? se centre en algo diferente que no sea un hábito adictivo para él. Vienes a decir es que una persona que viene con una vida desestructurada por el consumo sí que puede dejar de consumir con esto que está diciendo, pauta, rutina física. También es importante al principio, ¿vale? Después de un breve diagnóstico, con el psiquiatra, a ver si también podemos meterle una ayuda farmacológica, Claro. Que aunque no somos personas o un centro en el cual nos basemos en la medicación, ni mucho menos, pero al principio para el síndrome de abstinencia, para el pensamiento circular y todo eso. Impulsividad. Impulsividad es importante. No en todos los usuarios, pero es algo que determina el psiquiatra. Sí, porque si a veces eres incapaz de seguir las pautas porque tu propio cerebro no te deja, entonces la farmacología te ayuda. Sí, yo me acuerdo que a mí no... Yo estuve unos 15 días medicado en desintoxicación, pero luego no necesité, pero sí que otros compañeros tenían otros comportamientos, como dice, otras pautas de comportamiento, otro comportamiento anárquico. Era muy difícil que hiciera la rutina, a través de la medicación consiguieron hacer bien el tratamiento. Además, bueno, nosotros aquí en el centro también tenemos a todos los profesionales, ¿vale? El equipo médico, que llevan mucho tiempo trabajando con personas que tienen problemas de adicción, porque al final son médicos, son psiquiatras, son psicólogos, pero esta enfermedad es muy compleja, ¿vale? Porque no a todo el mundo le sienta igual. La misma medicación que está creada para algo determinado, pues a ti te puede sentar de una manera, o te da sueño, Claro. y a mí a todo lo contrario, me altera, me pone agresivo. Entonces es muy importante que la persona lleve tiempo acostumbrada a trabajar con personas. Esa creencia de no puedo dejar de consumir se rompe en el momento que te pones en tratamiento y haces un buen tratamiento. Totalmente. Que se imparte aquí en Totalmente. la fundación. Muy bien. Oye, el famoso síndrome de abstinencia, yo fíjate, cuando estuve ingresado, que yo pensaba, claro, que el síndrome de abstinencia solo tenían los heroinómanos, ¿vale? Porque solo se hablaba del mono de la heroína. Yo me acuerdo que mis síndromes o mis síntomas en el síndrome de abstinencia eran la tristeza. A mí me daba por la tristeza, por llorar. Luego me sudaban mucho las manos, me sudaban mucho los sobacos y sobre todo tuve mucha tristeza. A mí me atacó por la tristeza, pero hay diferentes síndromes de abstinencia, no todo el mundo lo vive igual, ¿no? Totalmente. Yo creo que van muy asociados al tipo de consumo que se tenga, y creo que en todos los consumos aparece al principio un síndrome de abstinencia, pero los que más nos alarman, ¿vale? Y también fundamentado por estas películas que hemos visto, ¿no? De los temblores, los olores, que sí es cierto que en el heroinómano aparece Síntomas más físicos, ¿no? los más físicos, pero que hoy día con la medicación están bastante controlados, ¿vale? Sí. A mí me asustan bastante más los síndromes de abstinencia psicológicos que Como los el que físicos. la depresión, La tristeza. depresión, la agresividad, todo este tipo de
de abstinencia, ¿no? De síndrome de abstinencia que aparece a nivel psicológico es bastante más complejo que el físico, que ya te digo que los dos al principio pues se tratan médicamente, pero que evidentemente hace mucho más daño el psicológico que el físico, que tiene un pequeño corto tiempo de dolor o de sudoración o este tipo de cosas. Podríamos decir que el síndrome de abstinencia es la suma, ¿no?, de esos síntomas, ¿no?, físicos e incluso psicológicos que pueden hacer que un paciente no encuentre bienestar al principio, ¿no? Sí, sobre todo en el periodo de desintoxicación. Claro. Que suele durar Ahí es donde más aparecen, ¿no? Claro, en esos primeros 21 días, aunque no es una ciencia exacta, pero más o menos se cuenta siempre los 21 días de desintoxicación, que sí, siempre estamos muy atentos, ¿no? Son los días más importantes, digamos, para cuando aparece este tipo de síndrome. Donde más el equipo se vuelca, ¿no? Terapeuta, psicólogo, psiquiatra, médico. Médico y a nivel terapéutico, sí, es fundamental. Aquí en la fundación tienen ese respaldo, Tenemos ¿no? todo el equipo médico y terapéutico para que ellos Lo pasen de la mejor manera de la posible. mejor manera posible, que es inevitable. Exacto, y hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Porque todos lo hemos pasado. Todo lo va a pasar. Y además es algo que hace que luego, cuando ya lo has pasado, pues te aferres más a la opción de vivir por una vez bien y sin drogas, ¿no? Porque hay que pasarlo un poco mal. Sí, hay que pasarlo mal. Es un precio que hay que pagar, pero luego viene también esa fase, ¿no? La nube rosa, que te encuentra muy bien. Y la gente se cree que ya está. Sí. Y es el principio del bienestar, pero luego vuelve a abrir el malestar. Queda mucha tela por cortar. La realidad.